Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto se enteraba del clan Uzumaki, despertaba su linaje y era entrenado por Kurama? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Cadenas. Enlace tras enlace. El sonido aterrador que hacen cuando parecen silbar con malicia. En los últimos 5 años, muchos han llegado a conocer el terror de estas cadenas. Aquellos que eran lo suficientemente tontos como para buscar al niño, aquellos que intentaban hacerle daño, siempre se encontraban con sus silbidos, sus chillidos escalofriantes. Muchos lo llamaban monstruo, bicho raro, demonio, y sí, lo odiaba. Pero todavía tenía que sentirse tan bien, tan completo como cuando las cadenas cobraron vida. Naruto Uzumaki era un niño raro. Simple y llanamente. Nadie realmente lo entendía, pero eso estaba bien. Creía que le ayudaba a seguir siendo único. Un niño de 5 años que lucha diariamente por prosperar en un mundo conocido por su crueldad y su injusticia. No entendía por qué los otros niños tenían familias mientras él estaba solo o por qué nadie parecía querer ser su amigo, pero siempre se animaba recordándose a sí mismo que nadie tenía cadenas. No importa lo dura que fuera la vida en Konoha para este joven, las cadenas siempre estuvieron ahí cuando realmente las necesitaba. Si deambulaba por la calle con hambre, sin darse cuenta, una cadena aparecía a su lado y le ofrecía una pieza de fruta o un trozo de comida de un puesto. Si alguien intentaba hacerle daño, las cadenas siempre saldrían en su defensa. Incluso recordó uno de sus recuerdos de cadenas favoritos, cuando estaba jugando en el monumento del Hokage y accidentalmente se cayó, las cadenas salieron disparadas de su espalda, aferrándose a todo lo que pudieron, atrapándolo y lentamente lo bajaron al suelo. Después de eso, parecieron moverse frenéticamente alrededor de Naruto como para asegurarse de que estuviera ileso. Nunca antes se había sentido tan querido, tan querido. Era molesto que no pudiera sacar las cadenas cuando quería. Lo frustraba muchísimo, eran suyos, salían de su cuerpo, así que ¿por qué diablos no podía hacer que salieran cuando quería? Inhala, exhala, escuchó el susurro en su cabeza. Oh sí, esa era la otra cosa, tenía una voz en su cabeza o más bien un susurro. Era algo así como sus cadenas en el sentido de que solo aparecían cuando parecía necesitarlas y solo parecía decir un par de palabras a la vez. Le diría qué palabras eran cuando tenía dificultades para leerlas, pero solo las que eran realmente difíciles. Le ayudaría a calmarse cuando se enojara e incluso le susurraría direcciones como izquierda o derecha. Al principio, no sabía por qué, pero luego se enteró de que se estaba alejando de la gente del pueblo que quería hacerle daño. Más que nada, en momentos aleatorios, incluso en sus sueños podía escuchar el susurro decir rey, desde que tenía uso de razón, la palabra rey parecía resonar en él. Pensaba que los Hokage eran geniales, especialmente el cuarto, pero quería ser rey. Se lo dijo a cualquiera que quisiera escucharlo, se lo gritó a cualquiera que lo llamara de otra manera. Naruto ahora caminaba a su apartamento en el extremo exterior del pueblo cuando escuchó el susurro en su cabeza. Correr, sonó duro en su cabeza, pensó que no lo escuchó correctamente, pero la segunda vez que la voz habló fue muy clara. Correr. El susurro ahora es un grito en toda regla. El grito femenino sacudió su cabeza, pero lo puso en movimiento y rápido. Corrió sin preocuparse por la dirección, solo una sensación repugnante se cernía sobre sus hombros. Se sentía enfermo y quería vomitar, pero algo le decía que no podía dejar de correr. Miró hacia atrás solo para asegurarse de que nada lo siguiera, pero para su consternación, 9 caras blancas con 2 agujeros negros en lugar de ojos, aparentemente flotando sin cuerpos, parecían estar persiguiéndolo, y lo estaban alcanzando rápidamente. Estaba asustado, aterrorizado para ser exactos, pero Naruto era un niño raro. No había ningún por qué yo o qué quieren. La única pregunta que Naruto quería hacer era, ¿dónde estaban sus cadenas? Quería oír el zumbido tranquilizador, la melodía del silbido, el traqueteo. No quería correr peligro por empuñar lo que era suyo, pero parecía que ese era el requisito, entonces, dejó de correr. Sintió que aunque tenía miedo, no tenía que correr. Estaba en medio del bosque en medio de la noche mientras 9 extraños enmascarados lo rodeaban, y de alguna manera podía sentir algo viniendo de estos extraños. Era como una presión masiva, una que sentía que lo aplastaría por completo. A medida que se acercaban, aparentemente sacando kunai y tantos de la nada, Naruto podía sentir que la presión aumentaba a medida que le resultaba cada vez más difícil respirar. Por favor, sal, sal, sal.
Naruto pensó una y otra vez, desesperado porque las cadenas cobraran vida una vez más y lo protegieran de sus agresores. Tú. ¿Eres Naruto? Una vez más escuchó la voz en su cabeza, pero esta vez era mucho más clara, como si alguien le estuviera hablando directamente al oído. En ese momento, uno de los fantasmas enmascarados se abalanzó sobre Naruto, con la espada en alto y listo para ensartarlo. A medida que la distancia entre los dos se hacía cada vez más corta, Naruto lo sintió, escuchó la voz muy clara mientras gritaba en su mente: «Eres un rey». Mientras docenas de cadenas explotaban del cuerpo de Naruto en todas direcciones en lo que parece ser un segundo, eliminando efectivamente a sus perseguidores mientras eran atravesados por las cadenas y sus puntas en forma de puntas de flecha. Fue una escena espantosa, por decirlo menos, pero el único enfoque de Naruto estaba en sus cadenas. Estaba encantado, incluso en las peores situaciones ellos todavía estaban aquí para él, sentía que siempre lo estarían. Extendió la mano y tocó a uno de ellos y cuando hizo contacto, todo su mundo se volvió negro. Mundo interior. Naruto abrió los ojos y se encontró en lo que parecía ser un vasto desierto. Podía distinguir algunos árboles a lo lejos pero en su mayoría era solo arena blanca y un cielo negro, sin una sola estrella en el cielo. Naruto miró a su alrededor y vio una pequeña meseta y en ella estaba sentada una mujer aparentemente alta y voluptuosa con grandes cantidades de cabello escarlata densamente trenzado y ubicado en la parte delantera y trasera de su cuerpo en pares, todos los cuales tienen lazos cerca de sus extremos. Las trenzas frontales también tienen dos adornos dorados cerca de las secciones superiores. Y balanceándose detrás de ella, 9 colas de color naranja carmesí para su tocaya. Naruto comenzó a acercarse cada vez más a ella. Sin idea de quién era ella ni dónde estaba él, su única esperanza era que esta mujer tuviera algunas respuestas que pudieran ayudarlo a regresar a casa. Ahora estaba frente a esta hermosa mujer, no sabía por qué pero sintió esta sensación mientras miraba a la mujer, se sentía seguro, más seguro que nunca antes. La mujer abrió lentamente los ojos mientras el niño estaba parado frente a ella. Su rostro, especialmente esos ojos rojo magma, brillando con poder, mientras se ponía un lápiz labial rojo claro era un verdadero placer para la vista. Naruto se sonrojó mientras intentaba encontrar el coraje para hablar, pero antes de tener la oportunidad, Naruto, la mujer parecía tener un poco de dificultad para pronunciar su nombre y, para su sorpresa, parecía que estaba a punto de llorar, evidente por la solitaria lágrima que vio correr por su mejilla mientras decía su nombre. ¿Me conoces? ¿Quién eres? ¿Y dónde diablos estamos? Naruto escupió pregunta tras pregunta mientras su ansiedad aumentaba. Todos esos sentimientos negativos parecieron desvanecerse cuando la mujer extendió la mano y le tocó la cara. Por supuesto que te conozco, Naruto-sama. Naruto nunca sintió una calidez como la que ella parecía emitir. Siento mucho no haber podido protegerte mejor. Destruir a todos aquellos que se oponerían a ti. Naruto estaba confundido por las palabras de la mujer, pero estaba demasiado absorto en la cálida sensación como para preocuparse por cualquier otra cosa. Pero ahora estás aquí, mi rey, rey. ¿Su rey? Naruto levantó la cabeza para hacer contacto visual con la mujer. ¿Soy tu rey? Preguntó inocentemente. Sí, él siempre quiso ser rey, un gobernante a quien todos respetarían y amarían, pero aún no lo había logrado, entonces, ¿por qué esta dama lo llamaba rey? Fue en este momento que Kurama decidió informar a Naruto sobre todo, su linaje, sus padres, su posición como sacrificio humano. Ella le habló de la relación que tenía con sus padres. Lo cercanos que eran y cómo ella ayudó a convertirlos en los shinobi que eran antes de su desaparición. Naruto quedó impresionado por todo lo que aprendió esa noche. Tenía un clan, aunque había sido destruido por aquellos que tenían su poder y sus habilidades para sellar. Tenía padres, aunque murieron haciendo todo lo posible para protegerlo a él y a la aldea de Kurama, que estaba siendo controlado por un intruso enmascarado. Tenía un reino, aunque estuviera en ruinas, era suyo y quería verlo. Quería ver un reino aunque tuviera que construirlo él mismo. Para gran entusiasmo de Kurama. ¿Sí? ¿Sí? Eres un rey. Y tendrás tu reino, mi señor. Te entrenaré de la manera que tus padres pretendían y te convertiré en una fuerza a tener en cuenta. Kurama habló con la mayor resolución y Naruto igualaba esa emoción. Iba a ser entrenado por el Kyuubi, la encarnación del poder, la entidad que ayudó a convertir a sus padres en el shinobi que todos temían o respetaban. Pero tenía una pregunta, mis cadenas, ¿sabes cómo hacerlas funcionar? ¿Puedes enseñarme a usarlas cuando quiera? Kurama sonrió y respondió a su joven rey.
Sé lo que hacía tu madre, ella también tenía cadenas, y créeme, le encantaba usarlas. Te enseñaré lo que aprendí de ella, pero yo no puedo usar las cadenas, así que será más responsabilidad tuya dominarlas. A ellos. Naruto estaba más que emocionado, aunque tenía muchas más preguntas. Espera, entiendo por qué dices que soy realeza y esas cosas, pero ¿por qué sigues llamándome rey? Por lo que Kurama le dijo a Naruto, ella era una Biju, la más fuerte de ellas. Ya sea que ella estuviera sellada en él o no, ¿por qué alguien o algo tan fuerte se referiría a un niño con tanto respeto? Ella misma no tenía una respuesta para él, solo sentía que debía ser tratado como tal. Tal vez fue su conexión con Kushina y Minato, tal vez fue el potencial latente que sentía dentro de él, no podía decirlo exactamente pero le respondió con lo que sintió que era mejor decir. Para ser honesto, es un sentimiento que siempre sentí, incluso cuando tus padres me contaron por primera vez el embarazo. Les dije a ambos lo que serías, un rey. Un verdadero gobernante cuyo poder e influencia serán conocidos en todo el mundo. Mundo conocido. Estarás centrado. Serás decisivo. Vivirás con integridad. Protegerás tu reino y proporcionarás orden. Crearás e inspirarás creatividad en los demás y bendecirás las vidas de aquellos que están debajo de ti. Creo en ti. Y de lo que eres capaz completamente, estoy dispuesto a seguirte en tu viaje, haré lo que sea necesario por mi rey. Los suaves rasgos de Kurama brillaron mientras le entregaba su mensaje a Naruto. Podía sentir su sinceridad y quería responder de la misma manera. Nadie había creído nunca en él antes. Alguna vez había pensado que llegaría a algo. Se le consideraba una abominación, un demonio, pero aquí estaba uno de los seres más fuertes del planeta declarándole lealtad. Sintió que algo nuevo crecía en lo más profundo de su ser. Él sabía lo que quería. Fuerza, la fuerza para defenderse, superar a cualquiera en su camino, para lograr todo lo que se proponga. Con la ayuda de Kurama, Naruto supo que se convertiría en algo más, de lo que nadie podría haber pensado. Era como si estuviera despierto por primera vez. Kurama, quiero ser el rey que imaginas. Quiero construir un imperio como ningún otro. Uno que no caiga incluso si el mundo entero está en nuestra contra. El mundo temía a los Uzumaki y a lo que eran capaces de hacer. Pero los llevaré a un nuevo período de prosperidad. Kurama lo miró con orgullo y un poco de sorpresa. ¿Quién diría que Naruto sabía palabras tan grandes como esa? Ya eres un rey, mi querido Naruto, pero te convertiremos en el más grande que jamás haya existido. Cuando terminemos contigo, te convertirás en una paradoja viviente. Habían pasado 2 años desde aquel fatídico día en el que Naruto y Kurama fueron presentados. Kurama se encargó de instruir completamente a Naruto sobre los caminos de su pueblo, los Uzumaki. Kurama había absorbido una gran cantidad de información sobre el clan de Kushina, quien después de la desaparición de Uzushigakure, hizo todo lo que pudo para aprender más sobre su gente. Pasó años recolectando lo que pudo de las ruinas, desde armas hasta pergaminos que contenían gran parte de los complejos sellos que Uzumaki había formulado. Con lo hábiles que eran, habían hecho que solo un Uzumaki hubiera podido utilizar cualquier cosa que ella hubiera encontrado. A pesar de que habían caído, los Uzumaki se aseguraron de que sus enemigos tuvieran poco o ningún botín de guerra. Kurama entrenó a Naruto todos los días en todo lo que se le ocurrió. Ella le instruyó sobre los métodos del chakra, dándole múltiples ejercicios para mejorar su control y utilización. Ella le había informado sobre la naturaleza del chakra y cómo se podían convertir sus propiedades, como elemento y forma, para producir ninjutsu. Naruto había aprendido que tenía 2 afinidades naturales, el agua y el viento, al igual que su madre, lo que le hizo trabajar el doble para aprender, desarrollar y dominar estos elementos. Naruto también estaba trabajando en aprender el taijutsu de su clan. Un estilo que enfatizaba los aspectos cruciales de la velocidad, la precisión y la flexibilidad. Cada día se volvía más competente. Aunque estaba avanzando, todavía era joven. Kurama solo le permitió aprender los conceptos básicos de todo lo que le habían enseñado, y cuando lo terminó, volvió al punto de partida. Ella quería que su base fuera lo más fuerte posible. Después de todo, ninguna estructura puede sostenerse sin una base sólida. Kurama también comenzó a enseñar a Naruto las prácticas especiales de chakra que seguía Uzumaki. Parecen tener una conexión más profunda con chakra. Lo ven como una fuerza interna que está influenciada por el estado mental y emocional del usuario. Teniendo esto en cuenta, Uzumaki estableció 4 principios a aplicar al utilizar chakra. 10. Enshroud, la práctica de cubrirse con su chakra, pero controlándolo y manteniéndolo para que el exceso de chakra no se escape.
Esta técnica no solo refuerza sus defensas, sino que también ayudó a extender la ya impresionante vitalidad y longevidad de Uzumaki. Zetsu, suprimir, hace que uno suprima completamente la energía en sí mismo. Esto mejora las capacidades sensoriales y actúa como una técnica de rejuvenecimiento, aunque sea menor. Ren, mejorar, permite que uno emita chakra una vez más como 10, pero se enfoca en emitir una mayor cantidad de aura, proyectándola hacia afuera de manera explosiva. Esto amplifica la fuerza física y la durabilidad del usuario y proporciona una gran reserva de energía para cualquier técnica avanzada o habilidad individual que decida utilizar. Finalmente, Atsu, actuar, era la manifestación del aura, una habilidad que el usuario parece desarrollar dependiendo de su voluntad. Kurama también le enseñó que los Uzumaki tenían clasificaciones para una persona dependiendo del Atsu que pudieran haber desarrollado. Había 6 en total: potenciadores que se fortalecieron a sí mismos su elementos usando chakra, transmutadores que pudieron cambiar las propiedades de su chakra, como forma o manipulación elemental, emisores que pudieron separar su chakra de ellos mismos con facilidad, manipuladores que pudieron controlar objetos animados e inanimados, conjuradores que fueron capaces de crear usando chakra y especialistas cuya habilidad podría no encajar en ninguna otra categoría. Al principio, Kurama pensó que Naruto era un prestidigitador debido a sus cadenas, pero en estos 2 años, cambió su opinión y creyó que era un especialista. Naruto había estado entrenando increíblemente duro en lo que respecta a sus cadenas, capaz de convocarlas desde casi cualquier lugar de su persona, cambiar la forma, longitud, peso, fuerza y más. Y aunque su control con ellos era a pasos agigantados como antes, parecía que sus cadenas tenían voluntad propia. Aparecían de la nada para defenderlo, desviando hábilmente proyectiles, defendiendo sus puntos ciegos, incluso envolvían ciertas partes del cuerpo, fusionándose y cambiando para formar algún tipo de armadura sobre él. Decir que Naruto estaba contento con este desarrollo era quedarse corto. Cadenas inteligentes que podrían defender, atacar y transformar. Luego los apodó Guardia del Rey, siempre con él, siempre listos para defenderlo en cualquier momento. Sintió que era el nombre más apropiado, y parecieron estar de acuerdo mientras cobraban vida y parecían bailar a su alrededor. En ese momento, notó que sus cadenas habían cambiado de color, del tono naranja carmesí que alguna vez tuvieron, a un negro puro, como si estuviera mirando al vacío. Kurama agradeció al cosmos que Minato y Kushina pudieran construir la casa segura que habían estado usando como lugar de entrenamiento. Los padres de Naruto eran monstruos en el mundo shinobi a falta de un término mejor y, como tales, habían acumulado una gran cantidad de enemigos en su época. Siendo ese el caso, querían tener un lugar donde pudieran garantizar lo mejor que pudieran la seguridad de su príncipe. Con sus habilidades combinadas y con mucha instrucción y guía de Kurama, habían construido un búnker subterráneo con todo lo que su príncipe necesitaría para convertirse en un excelente rey. Los sellos cubrían prácticamente cada centímetro del búnker, con múltiples funciones sobre las que Naruto constantemente expresaba su aprecio por el amplio conocimiento de Kurama. Múltiples áreas de entrenamiento con sellos de resistencia. Obstaculizarían al usuario y le permitirían trabajar hasta un punto en el que ya no pudiera sentir los efectos. Naruto estaba feliz de estar en el 10º de los 100 niveles de resistencia, cada uno desbloqueado después de una prueba en la que el participante tiene que etiquetar a los creadores que aparecen en la sala en un cierto periodo de tiempo. También se trabajaron títeres de entrenamiento controlados por focas con niveles de dificultad. Algunas de las salas más avanzadas estaban llenas de los preciados sellos de dilatación de Minato, lo que permitía experimentar días en cuestión de minutos. Una sentencia de muerte para cualquier humano lo suficientemente tonto como para aceptar el desafío, a menos que dominara el arte del 10, lo que le permitiría combatir los estragos del tiempo avanzado. También había una armería a la que Naruto apropiadamente renombró sala de trofeos. Armas, armaduras y herramientas estaban esparcidas por la habitación y, aunque Kurama no sabía qué era todo, ella le informó cuáles pensaba que eran los elementos más notables en la bóveda. El objeto favorito de Kurama en la armería era algo en lo que ella participó. Un Wakizashi táctico rojo y negro sentado sobre un pedestal en su funda negra con una línea roja que recorre el medio. Kushina, Minato y Kurama combinaron sus conocimientos y habilidades para crear esta herramienta, que sintieron que era digna de su heredero. Kurama le contó a Naruto sobre los muchos sellos multipropósito colocados en el arma para aumentar su durabilidad, filo y peso. Aunque la función mejor del arma es que eran múltiples armas en una.
La obra maestra de Kushina era una matriz de sellado especial que ella había ideado y que permitía que el arma cambiara de forma dependiendo de lo que el usuario quisiera. Desafortunadamente, tendrían que ser programados en ella, ya que parece que solo hay 5 ranuras, una de ellas siendo los Wakizashi. Paradoxerge fue como lo llamó Naruto. Feliz de haber tenido la oportunidad de darle un buen uso a su creatividad. Naruto estaba encantado, sin importar cómo había sido su vida antes de conocer a Kurama y descubrir la verdad, ahora sabía que era amado. Sabía que si hubieran podido, sus padres estarían aquí, ayudándolo a fortalecerse, colmándolo de amor y elogios. Y aunque no estaban aquí, habían hecho mucho para asegurarse de que, sin importar qué, él siempre tuviera lo que necesitaba. Este lugar tenía todo lo que necesitaba. Había comida, agua, estanterías llenas de valiosos conocimientos de los que el pueblo le había privado. El pueblo, sinceramente, era algo en lo que no le gustaba pensar demasiado. Toda la información que Kurama le había dicho cambió definitivamente su percepción de la aldea. Minato, en el poco tiempo que les quedaba, tenía un sapo mensajero con instrucciones explícitas sobre qué hacer con la crianza de Naruto teniendo en cuenta la situación. También dejaron información sobre quién debería cuidarlo en caso de su fallecimiento, sus padrinos de Jiraiya y Tsunade, quienes habían sido informados de la situación por sapos mensajeros separados. Sus padres, incluso en sus últimos momentos, hicieron todo lo posible para asegurarse de que lo cuidaran, y parece que estaban escupiendo su memoria y sus esfuerzos. Se suponía que nunca se le ocultaría su linaje. ¿Qué tipo de padres hubieran deseado eso? Venía de un clan de genios selladores, pero nadie le dijo siquiera que Uzumaki había existido alguna vez. Apenas se le proporcionó lo esencial, básicamente tuvo que robar, racionar o esperar una de las veces que sus cadenas sintieron la necesidad de agarrarle algo. Su padre era un Hokage, pero lo trataban como si fuera menos que una persona. Todas las personas que deberían haber sabido quién era lo sabían, pero ninguna parecía demasiado preocupada por él en los últimos 7 años. Incluso la opinión de Naruto sobre el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, había cambiado drásticamente. Una vez una figura de abuelo, ahora parecía un viejo tonto y torpe. Le ocultó todo a Naruto, un hombre con jutsu que le permitía vigilar toda su aldea, pero el hijo de su salvador tuvo que valerse por sí mismo. ¿Cómo? Decepcionante. Kurama no permitiría que la aldea obstaculizara el crecimiento de su rey y más de lo que ya tenía. Con el control del chakra de Naruto donde necesitaba estar, Kurama le ordenó que encontrara una copia del jutsu del clon de sombra, una técnica que permitía a alguien hacer clones sólidos cuyos recuerdos fueron absorbidos por el original una vez que el clon había sido desterrado. Con esta técnica en su repertorio, pudo impulsar a pasos agigantados su formación en todos los campos. Kurama limitó los clones para entrenamiento a 3 por campo, excepto todos los académicos y sellado, para los cuales permitió un total de 9. El Naruto original pasaba su tiempo en su mundo interior aprendiendo lo que podía de Kurama para usarlo en el plano físico. Luego a las áreas de entrenamiento para pruebas, entrenamientos y demás. A Naruto le encantaban las historias antiguas, las historias de reyes e imperios que reclamaban su derecho a este mundo. Estaba aprendiendo a ser un gobernante como ningún otro y esa dedicación a su objetivo solo parecía ayudarle a volverse más inteligente, más sabio y más decisivo. Él era un rey. Sus instintos nunca lo llevarían mal. Incluso a esta temprana edad, Naruto había comenzado a contemplar el mejor plan para lograr sus objetivos, formando su imperio. Sabía que ningún individuo podría lograr tal hazaña. Se necesitaría un equipo. Tendría que reunir aliados fuertes para hacer realidad sus sueños, y hoy sería el primero de ellos. Además de ser un amigo para toda la vida, Konoha la hoja oculta no había cambiado mucho en los últimos 2 años, excepto por un evento importante. Debido a la discriminación que los Uchiha habían sentido, se sintieron resentidos. Bajo el liderazgo del jefe del clan, Fugaku Uchiha, se iba a producir un golpe de estado que derrocaría los poderes actuales de la hoja. Itachi Uchiha, hijo mayor de Fugaku, se encargó de proteger su aldea masacrando a su clan, dejando solo a su hermano menor Sasuke, y adoptando el manto de un criminal de rango S para seguir proyectando su hogar y a su hermano desde lejos. La verdad de esa noche era conocida solo por unos pocos elegidos, el Hokage y sus asesores, junto con Jiraiya, pero pocos sabían que Naruto también conocía este secreto. Antes de la tutela de Kurama, Naruto ya era creativo, pero con nuevas salidas además de las bromas, algunas de las cosas que se le ocurrían podían considerarse ingeniosas o locas.
Una de las creaciones fue un conjunto de matrices que le permitirían escuchar desde un sello receptor después de tocar el sello del transmisor sobre una superficie, incluso la piel. También trabajó en una función de camuflaje que requirió una caligrafía muy precisa, lo que parecía ser una segunda naturaleza para él, gracias a Uzumaki. Naruto tenía muchos lugares en la aldea llenos de estos sellos, marcando los receptores con las ubicaciones para saber qué sello le permitiría escuchar a quién. No sabía si esta aldea podría convertirse en un enemigo algún día y ya no era un tonto, no quería tener que hacerlo, pero si fuera necesario tendría la influencia y cualquier otra cosa que necesitara para defenderse a sí mismo y a sus aliados de la hoja oculta. Había visto de primera mano lo rápido que eran para promover sus agendas, al diablo con los sacrificios. Sasuke también había cambiado. Estaba constantemente enojado, constantemente golpeado y magullado, y los espectadores suponían que sus heridas eran resultado del entrenamiento. Parecía no querer tener nada que ver con nadie. Se veía a sí mismo como un fracaso, incapaz de mover un dedo contra su hermano mayor. Itachi impuso a su hermano un castigo cruel, obligándolo a ver la muerte de sus hermanos una y otra vez. Si fue un minuto o una hora, Sasuke no podía decirlo, pero no era algo que pudiera sacarse de su mente. Pensó que volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para matar a Itachi y vengar a su clan, sería lo único que podría borrar las aterradoras imágenes de su cabeza, hasta que cierta rubia se le acercó una noche estrellada. Sasuke había estado sentado cerca de un arroyo, reflexionando sobre el progreso que había logrado en su entrenamiento. Aunque se había vuelto más fuerte, sentía que todo era en vano. Todavía no es suficiente. Independientemente de lo que haga, todavía no estoy a su nivel. Itachi ya tenía su Sharingan a mi edad, pero ni siquiera puedo ejecutar la técnica kunai perfectamente. Fue entonces cuando Sasuke escuchó pasos acercándose. Levantó la vista para ver al rubio conocido como Naruto de pie junto a él, luciendo tan golpeado como él, si no más. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó Naruto con una gran sonrisa en su rostro. Normalmente habría ignorado al chico o simplemente se habría ido, pero al ver esa sonrisa, por alguna razón Sasuke simplemente respondió con una expresión en blanco. Claro. Los chicos se conocían, Sasuke era el último Uchiha y Naruto era el demonio. Era difícil no conocer probablemente a los dos niños más famosos o infames de la hoja. Los chicos también tenían un sentido de respeto mutuo. Cada vez que Sasuke había visto a Naruto en la aldea, era porque estaba haciendo algún tipo de ejercicio como correr y cosas por el estilo, no podía recordar la última vez que había visto al rubio caminar a algún lado. Ver a Naruto trabajando duro le haría volver a entrenar incluso si hubiera decidido tomarse un descanso. Lo mismo podría decirse de Naruto. Incluso antes de esa trágica noche, atraparía a Sasuke entrenando sus habilidades físicas y ninjutsu. Estaba más que sorprendido al saber que Sasuke ya podía realizar ninjutsu elemental. Si había alguien con quien estar interesado en formar algún tipo de vínculo, era alguien que ponía todo de su parte para lograr sus objetivos, y podía ver que era Sasuke. ¿Qué pasa con todos esos moretones que tienes? ¿Pierdes una pelea?, preguntó Naruto, riéndose al final de su pregunta. No, no perdí una pelea. Estaba entrenando, idiota. Además, eres tú quien parece que acaba de perder una pelea. Sasuke le dijo a Naruto, molesto de que siquiera sugiriera eso. Bueno, supongo que ya lo sabías. Era parte de mi entrenamiento, respondió Naruto, rascándose la nuca. La verdad es que acababa de terminar una sesión de sparring con 3 clones, para pulir aún más sus conceptos básicos. ¿Y por qué diablos estás entrenando?, preguntó Sasuke, curioso por el razonamiento del chico. Nadie de su edad parecía estar demasiado interesado en las costumbres ninja todavía, así que ¿por qué lo estaba él? Naruto sintió que esta podría ser su oportunidad, así que decidió aprovecharla, quería ver si podía hacer un amigo. Es porque soy un rey y el rey necesita ser fuerte, proclamó Naruto con orgullo. Aunque Sasuke estaba un poco confundido. ¿Qué diablos quiso decir con rey? ¿Qué dices sobre idiota? ¿Cómo eres rey? Naruto simplemente se volvió hacia él y Sasuke vio algo diferente. Casi como si la persona con la que estaba hablando hubiera cambiado repentinamente de lugar con alguien nuevo, pero al mismo tiempo familiar. La sensación que despedía, la presión, pero era un poco diferente. En lugar de sentirse sofocante, se sentía cálido. Vasto, cálido y envolvente, así es como describiría lo que sentía.
Kurama estaba en contra de la idea de que su rey se asociara con un Uchiha, uno de los cuales era responsable de controlarla y obligarla a cumplir sus órdenes, costándole la vida a Minato y Kushina, y a Naruto sus padres. Pero su rey había tomado una decisión y ella estaba demasiado orgullosa de en quién se estaba convirtiendo y de cómo elige hacer esto como para expresar objeciones. Fue en ese momento que Naruto le informó a Sasuke sobre su vida, quién era, qué buscaba lograr y su linaje, mientras guardaba uno o dos secretos para sí mismo. Sasuke estaba impresionado, sentado a su lado estaba la realeza real. El último de un imperio, el único heredero de uno de los ninjas más grandes que el mundo haya visto jamás. Incluso alguien tan hábil como Itachi admiraba el destello amarillo. Sasuke tuvo un poco de dificultad, pero algo le dijo que el que estaba frente a él no tenía ninguna intención de mentirle. Incluso recordó que una de las viejas amigas de su madre se llamaba Kushina. Ella tenía una fotografía y, hasta donde él podía recordar, rezaba por ella todas las semanas. Entonces, después de un aluvión de preguntas comprensibles, finalmente tuvo que preguntar: ¿por qué me dijiste todo esto? Naruto lo miró fijamente por un breve momento antes de responder. Siento que podría ser la única persona que podría entenderme. Puede que no sea lo mismo, pero ambos hemos perdido en cierto sentido. Más importante aún, siento que entenderías lo que quiero lograr. Sasuke continuó mirando al chico. Supongo que puedo entender la primera parte, pero ¿qué quieres decir con que entenderé lo que quieres lograr? Antes de responderte, tengo una historia más que contarte, aunque dudo que te guste o incluso creas lo que tengo que decir. A Sasuke ya no le gustaba la sensación de esto. El aire alrededor de la rubia cambió. Era más serio. Sasuke podría haber jurado que la temperatura a su alrededor bajó. Voy a contarte la verdad de esa noche, la noche en que Itachi masacró a tu clan. Sasuke se enfureció al instante. Quería golpear la cara de este niño por siquiera mencionar esa noche, pero algo que no sabía qué, pero algo le decía que tenía que escuchar. Y así lo hizo, escuchó cada detalle hasta cómo obtuvo la información. No podía creerlo, no quería, pero no importaba lo que pensara, no podía convencerse de que era mentira. Simplemente no podía. Ark. Sasuke gritó y luego se abalanzó sobre Naruto y comenzó a golpearle la cara, golpe tras golpe. Independientemente de sus ataques, parecía que no le estaban haciendo nada al chico, sus ojos azul y cristal permanecían en contacto con sus ojos de ónix. Sabía que estaba diciendo la verdad. Los traidores de su clan, su hermano un mártir, y quedó felizmente ignorante. Detuvo su asalto para preguntar una vez más: ¿por qué? ¿Por qué contarme algo de esto?, preguntó Sasuke, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a Naruto. Un dolor punzante brotó de sus ojos mientras su mundo se volvía más claro, aunque más nublado. Porque se te debería permitir decidir cuál es tu vida por ti mismo. ¿Cómo puede alguien esperar que seas tu propia persona cuando un evento como ese te define? Ya te estás entrenando en el suelo, ¿y para qué? Para matar a tu hermano. En una mentira. En lugar de crecer para ti mismo, tus esperanzas y sueños, obtienes fuerza para vengarte. ¿Y luego qué?, respondió Naruto. Podía sentirlo, estaba llegando a él. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Sasuke retrocedió. Realmente no sabía qué más preguntar o decir. Porque si fuera por todos los demás, yo también habría permanecido ignorante. Gran parte de mi potencial se desperdició simplemente porque no sabía cómo aprovecharlo adecuadamente. Saber quién soy, de dónde vengo, eso me permitirá, yo decido quién quiero ser. Tú mereces esa misma libertad. No importa lo cruel que sea, es tu vida, debes saber la verdad y decidir a partir de ahí lo que quieres hacer. Naruto se sentó y le respondió a Sasuke. Frente a Sasuke, estaba sentado un niño un par de meses menor que él, pero sentía como si lo estuviera consolando un hermano mayor. Quiero ser un gran rey, así que cuando traiga de vuelta a los Uzumaki, no solo tendrán un imperio maravilloso al que llamar hogar, sino que también tendrán un líder poderoso que podrá protegerlos. Uno que evitará que les sobrevenga cualquier tragedia. Nunca más. Las palabras de Naruto despertaron algo dentro de Sasuke. Incluso antes de la verdad de esa noche, quería algún día devolver a su clan su antigua gloria, pero ahora quería establecer un nuevo Uchiha. Uno que no sucumbiría a los vicios del anterior, un Uchiha virtuoso que anteponía la lealtad y la fe a asuntos tan ensimismados como el orgullo. Uno podía utilizar el orgullo para fortalecer en lugar de debilitar, y ahora lo sabía. Pero antes de hacer algo de eso, necesito amigos que puedan ayudarme a hacer mis sueños realidad. Las cosas pueden complicarse en el camino, pero creo que tú podrías ser la persona adecuada para el trabajo.
Quién sabe, tal vez simplemente nos hagamos cargo del mundo mientras estamos en ello. Una enorme sonrisa en el rostro de Naruto. Hablaba en serio y Sasuke lo sabía, pero ¿qué podía decir? Este niño básicamente había dado la vuelta a su mundo y ahora estaba tratando de reclutarlo en algún plan de construir un imperio para apoderarse del mundo. Créeme cuando digo que serías el caballero perfecto. Contigo a mi lado, podríamos cambiar el mundo, Sasuke. Podríamos restablecer nuestros dos clanes a alturas nunca antes vistas. Podríamos destruir este estúpido mundo Shinobi por siempre. Uno de caballeros. De verdaderos titanes. Naruto se levantó y extendió su mano hacia Sasuke sentado. Todo lo que Sasuke pudo hacer fue mirar con asombro. Los únicos pensamientos en su mente eran sobre lo absolutamente loco que sonaba todo esto, lo loco que fue toda esta noche. Independientemente de todo eso, sintió que no había otra respuesta que tomar la mano del chico, arrodillarse y decirle, me siento honrado, Naruto-sama. Yo, Sasuke Uchiha, te seguiré mientras creamos este imperio juntos. Honestamente no lo entendía, pero sentía que tenía que poner su fe en este chico, no, en este hombre. Sasuke amaba a los de su clan, aunque, con toda honestidad, le costaba conectarse con ellos. Incluso cuando se trataba de su hermano, era más una cuestión de idolatría o admiración que de parentesco. Ese no fue el caso de la rubia, pues al compartir miradas, palabras, golpes, ideologías, todo tenía sentido. Este vínculo, era uno que el chico de cabello negro pensó que podría valer la pena el esfuerzo. ¡Excelente! Nos haremos más fuertes y conquistaremos el mundo. Kurama se rió histéricamente. Pensando en la fuerza que Naruto tenía ahora, y el potencial de crecimiento tanto de él como de Uchiha, el mundo no tenía idea de lo que se avecinaba. Un rey y su caballero. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.